Uno de los dolores corporales más común hoy por hoy es esa inconformidad, es ese dolor, valga la redundancia, en la zona interna de la rodilla. Esa inconformidad o esa inestabilidad que usted puede sentir al caminar, esa intolerancia en mantenerse en una posición bípeda, ese dolor, banalmente hablando, como una especie de pinchazo que viene desde atrás de la rodilla, de la zona posterior, hacia adelante, que se refleja aún más con un factor irritativo, un factor como quemante en la zona interna. Pues bueno, si eres esa persona que está buscando una alternativa de por qué me está pasando esto, qué es lo que me está causando y realmente si esto es una lesión o es una consecuencia. Yo te invito a que te quedes visualizando por completo este video porque sin duda alguna te vas a llevar una gran información. Si quieres entrar en sintonía o en comunicación conmigo, si quieres saber otro tema, acá yo te dejo en la descripción del video mi correo para que te pongas en contacto conmigo, valga la redundancia, y me digas, oye Alain, mira, este dolor no se me ha ido, puedes explicar esto, puedes explicar aquello, y pues bueno, así tenemos un feeling, más que todo si tú eres la primera vez que estás viendo mis videos. Por otro lado, si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal y que por supuesto le des a la campanita de notificaciones para que estés atento de toda la información que estaré publicando, que estaré subiendo, suministrando en mi canal. Así que si estás preparada o preparado, empezamos. Hay que entender algo muy importante, que la rodilla trabaja a expensa de todo lo que pueda ocurrir en la cadera o todo lo que pueda ocurrir en el tobillo. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que si tu tobillo tiene un esguince mal curado, se mueve más, se mueve poco, no tiene flexibilidad del tendón de Aquiles, no tiene flexibilidad de un músculo importante como es el sóleo, banalmente hablando te suena, te traquea al hacer movimientos, tienes un tipo de pisada que quizás no te ayude a mantener una estabilidad desde el punto de vista articular en el tobillo, todo eso va a hacer de que tu rodilla pues empiece a tener alteraciones, no solamente del sistema musculoesquelético, sino incluso también alteraciones a nivel nervioso. Ahora nos vamos un poco más arriba. Todo lo que pasa en la cadera va también a perjudicar tu rodilla. Por ejemplo, si eres mujer, sufres de dispareunia, amenorrea, todo lo que es alteración del suelo pélvico, va a hacer de que tu rodilla te pueda molestar en cualquier momento. Si nos vamos un poco más a parámetros estándar, si tienes poca flexibilidad de la cadera, si tienes una cadera un poco más alta que la otra, si tienes poca fuerza, poca potencia a nivel de tu zona glútea, si tienes muy poca, pero excesiva, una falta de estabilidad de tu cadera, por así decirlo, para que me entiendan, todo eso va a perjudicar la rodilla. Si nos vamos a un ejemplo muy banal, la rodilla es como la mitad de ese puente de madera que pudiéramos observar en las películas viejas. Es decir, que todo lo que pase en cualquiera de los dos extremos, el medio va a estar perjudicado. Por ejemplo, si tú tienes debilidad de los músculos que te estabilizan tu cadera, como en este caso el glúteo medio, la zona superior de tu glúteo mayor, toda esa inestabilidad que ocurre en tu cadera va a afectar evidentemente tu rodilla. No solamente te va a producir dolor a nivel de tu rótula, sino te va a producir dolor, que en este caso es lo que vamos a explicar, en la cara interna o en la zona interna de tu rodilla. Si nos vamos un poco más abajo, todo lo que pase en tu tobillo, no solamente en la parte interna de tu tobillo, sino en la parte externa de tu tobillo por un esguince mal curado, uno de tantos ejemplos, tu rodilla se va a ver afectada por todo lo que es el mecanismo de estabilidad estructural, ósea, ligamentosa y pues por supuesto el desbalance de fuerza,
de estabilidad del sistema musculoesquelético, de músculos muy importantes. Y eso te va a conllevar, por supuesto, a esos dolores o a ese dolor en la zona interna de tu rodilla. Y en este mismo contexto hay que comentar también que una de las causas muy comunes es el sobrepeso. Pues bueno, eso prácticamente lo dice todo el mundo. Pero yo te voy a decir cuáles son las causas realmente para que se pueda originar esa consecuencia, se pueda originar esa irritación, ese dolor en la zona interna de la rodilla. Ya hablamos del sobrepeso, vamos a hablar de un factor visceral. Si tú eres esa persona que sufre de gastritis, que sufres de hígado graso o de colon irritable, pues evidentemente por alteraciones viscerales a nivel de todo lo que es el sistema de viscerología, por así decirlo, va a afectar, pues por supuesto, la estabilidad, no solamente de la cadera, sino de la rodilla. Otra de las causas muy comunes para que tu zona interna de la rodilla te esté pasando factura, alteraciones de la mandíbula. Sí, a pesar de que tú veas que la mandíbula, nuestra mandíbula, está muy lejos, muy distal de dicha rodilla, pues te tengo que decir que la mandíbula es nuestro primer centro de gravedad que se va a comunicar con las sínfisis púbicas, que sería nuestro segundo centro de gravedad. Si alguno de estos centros de gravedad está alterado, evidentemente nuestra rodilla, que trabaja a expensa, igual y te lo repito, de la cadera, del cinturón, de la pelvis, se va a ver influenciada. Eso va a hacer de que hay unos musculitos que por todas estas alteraciones que yo te estoy comentando van a empezar a activarse un poco más, que en este caso serían los aductores. Los aductores son músculos importantes e interesantes porque no solamente producen acercar la rodilla o tu pierna, llevar tu pierna hacia la línea interna de nuestro cuerpo, es decir, hacia adentro. Esa es su función, aducir, ¿ok?, la pierna desde afuera hacia adentro. Pero cuando nosotros tenemos una flexión de cadera, cuando nosotros tenemos una flexión de rodilla, estos aductores se convierten como potenciales en flexionar tu cadera y potenciales en estirar o extender tu cadera. No solamente en la cadera, sino en la rodilla. Y eso se llama inversión de la musculatura. Quizás te estoy ya hablando un poco más profundo, pero es importante que sepas que los aductores, cuando nosotros flexionamos la cadera y rodilla, no solamente producen la aducción, es decir, aproximar la rodilla o llevar la rodilla o tu pierna hacia adentro, sino que también trabajan como flexores y extensores de cadera y de rodilla. Por eso que cuando nosotros tenemos débiles los músculos isquiotibiales o tenemos débiles los músculos que estabilizan la cadera, los aductores empiezan a trabajar un poco más porque empiezan a sincronizar el trabajo que no están haciendo los demás músculos antes mencionados. Te he explicado la causa de sobrepeso, ya te he explicado la causa de poca estabilidad de la cadera, ya te he explicado la causa de todo lo que son los centros de gravedad, como en este caso la mandíbula y la sínfisis púbica. Pero vamos a hablar ahora de una de las causas que quizás sea un poco más importante. Sería un factor de degeneración articular. Pues evidentemente, a subir de edad, por así decirlo, pues nuestros tejidos, en este caso como los meniscos, en este caso como las bursas, en este caso como los ligamentos, empiezan a perder un poco de su función integral y de estabilidad global. Pues por supuesto eso conlleva a un aumento de movilidad de las bases articulares de la rodilla, y eso te conlleva a un factor irritativo no solamente de tendón, no solamente de bursa, que hoy por hoy se puede decir que las bursas no se inflaman, sino que se genera un poco más o un sobre líquido en esa zona, y pues evidentemente uno presenta o siente ese dolor o esa inconformidad interna. Ahora bien, por lo general cuando nos empieza a doler la rodilla,
es un poco preocupante porque no solamente nos permite quizás estar tanto tiempo de una posición bípeda, parado, y todo el mundo pues empieza a alarmarse y nos podrán decir, mira, eso es un menisco interno, mira, eso es algo importantísimo, es que tienes derrame de líquido articular de la rodilla y pues bueno, como te he mencionado anteriormente, empieza a uno a preocuparse un poco más. No todo lo que duela o lo que te haga doler en la parte interna de la rodilla quiere decir que sea el menisco, ¿ok? Hay muchas estructuras, hay ligamentos, hay tendones, ¿ok? Una de las, digamos, consecuencias muy común es la tendinitis de pata de ganso. Son músculos que se insertan mediante una convergencia de tendón, es decir, se van uniendo todos los tendones de ciertos músculos para formar un tendón único. Ese tendón único se va a insertar no solamente en la zona posterior de tu rodilla, sino en la zona interior, interna de la misma. Eso cuando nosotros tenemos mucha debilidad en esos músculos de la pata de ganso, los músculos que conforman dicha pata de ganso, y nos ponemos a realizar una caminata de tantos kilómetros, o por ejemplo vamos a hacer alguna actividad deportiva, o simplemente duramos en un viaje de vacaciones mucho tiempo manejando, mucho tiempo sentado, pues evidentemente por esa debilidad esos músculos no están preparados para tener tanta demanda de movimiento. Se irritan, se inflaman y por ende te produce ese dolor en la zona interna de la rodilla. Y una de las cosas que prácticamente nadie te va a decir y te va a comentar es que cuando nosotros tenemos condromalacia, ¿sí?, esa pérdida de cartílago que protege prácticamente no solamente la zona posterior de la rótula, sino prácticamente también la línea intercondilia. Te explico un poco mejor aquí con mi amiguín. Toda esta zona, acá, toda esta zona se va deteriorando por el cartílago y eso hace de que la rodilla, pues la rótula, se empiece a mover exageradamente. Mira, acá. Vamos a ver si puedo lograr una toma. Se empieza a mover cada vez que tú subes y bajas las escaleras, se empieza a mover un poco más cuando tú empiezas a hacer una clase de spinning en el cual tu rodilla no está fuerte, no está preparada para soportar esa demanda física. Pues bueno, esa condromalacia hace de que los músculos internos, los músculos aductores empiecen a tirar un poco más. Tirar banalmente hablando, porque realmente lo que pasa es que aumenta su actividad muscular. Empiezan a producir un acortamiento de dicha musculatura y empieza a producir un desbalance transversal entre el fémur y la tibia. Empieza a hacer esto. Al realizar esto por un acortamiento de esa musculatura, esta zona o el tendón de esta musculatura, evidentemente, que pasa por acá, se va a estirar un poco más y siempre va a estar bajo un estrés irritativo y por ende ese dolor o esa quemazón, esa sensación de quemazón en tu cara interna de la rodilla. Último, te tengo que explicar otra de las causas del por qué tienes esa sensación dolorosa en tu rodilla y es producto de la debilidad del vasto interno. El vasto interno, su debilidad conlleva a que todo lo que es el tensor de la fascia lata, cintilla iliotibial, vasto externo del cuádriceps empiezan a cortarse, empiezan a trabajar un poquito más. Eso es lo que va a producir, en vez de un desbalance interno, un desbalance externo. Va a ser esto, en vez de desbalance interno, desbalance externo. Va a tirar un poquito más, banalmente hablando, en la parte externa de tu rodilla y por ende el cerebro necesita producir un equilibrio transversal de ese desbalance que se está generando en tu rodilla. Por esta razón, los aductores y todos los músculos isquiotibiales o isquiotibio-peroneos se van a activar también. Y empiezan a irritar toda esta zona de la rodilla. Por lo general, algo, antes que se me olvide, esos dolores internos en nuestra rodilla no es que lo produzcan los ligamentos, al menos que
Si has tenido un esguince de rodilla, evidentemente ese dolor es causado por un esguince, ¿ok? Pero un ligamento interno, poco probable te genere esa sensación tan desagradable en la rodilla de un día para otro. Cuando hablamos de que de un día para otro empezó a doler la rodilla, pues bueno, evalúa toda la información que te estoy comentando en este video y cualquier cosa me la comentas aquí en los comentarios, valga la redundancia, y yo te voy explicando un poco más. El próximo video de esto es comentarte sobre los ejercicios terapéuticos o qué es lo que puedes hacer para aliviar esta sintomatología, esta consecuencia, ese dolor, esa quemazón en la zona interna de la rodilla. Si te gustó esta información, te gusta este video y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, que le des la campanita de notificaciones y que por supuesto compartas este video. Como es de costumbre, chao chao.